vamos a leer el versículo 26. Así que no se va a quejar usted de que no va a poder encontrar la porción bíblica, porque está bastante fácil para nosotros. Leemos estos versículos y después ocuparemos nuestro lugar. Versículo 26. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la letra dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñorece en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Ocupe su lugar. Vamos a estar en este instante analizando o tratando de ver que nosotros como cristianos debemos valorar que el Señor nos dio su imagen y nos dio una autoridad. Yo quiero tratar de transmitirle esto. El Señor nos dio una imagen que era de Él, o que es de Él, y nos dio, junto con la imagen, una autoridad. Créame que en mi corazón yo quisiera hoy plasmar lo que Dios me dio. Ayer, mientras Dios me estaba dando el mensaje, yo lloraba y lloraba y me gozaba, y cuando terminé de escribir y cuando terminé después de llorar, le dije: Señor, ojalá pudiera yo transmitir lo que siento. Ojalá pudiera yo transmitir lo que tú me has dado. Sé que es difícil porque tengo limitaciones, y el que me estaba ministrando era el Espíritu Santo, pero yo creo que hoy puede ministrar el Espíritu Santo a su vida también, como lo hizo con la mía ayer. Mire, el Señor, a través de los primeros versículos que vemos de Génesis, nos muestra cómo el Señor creó el día y la noche. Primero dice que creó el cielo y la tierra. En principio creó Dios los cielos y la tierra. Después vemos que el Señor creó el día, la noche, creó el mar, hizo que se separara el mar. Después le pidió al mar que produjese peces y aves. Después le pidió a la tierra que produjese hierba, que produjese semillas, que produjese árboles, y que después de que produjese árboles, produjese frutos. Mientras tanto, seguía produciendo el mar, hasta de lo más pequeño hasta lo más grande, como los monstruos marinos. Eso es lo que nos narran los primeros versículos. Le pidió también a la tierra que construyera o que crease animales de todo tipo de especie. Todo tipo de animal salió, desde aquel que se arrastra hasta aquel que vuela, fue creado. Creó el Señor, implantó un tiempo para que nosotros pudiéramos venir, porque para esto todavía el ser humano no había aparecido. Pero Dios había creado un paraíso perfecto para que usted y yo apareciésemos. Pero en el versículo que vemos aquí, después de que ya estaba creado todo, después de que ya estaba creado, no como lo vemos hoy, aún más bello, porque como lo vemos hoy es debido al pecado. Pero si usted aún ve y se para y ve un paisaje lindo y le fascina a usted, es cuestión de solamente volar un poco más su imaginación, y déjeme decirle que aún era más bello. Porque si algo está hoy deteriorado es por causa de nosotros, la humanidad. Pero era más bello de lo que aún nosotros vemos. Y créame, a mí me encanta ver cuando yo veo esas grandes montañas que se pierden con esa nieve, y cuando veo aquel rayo del sol, cuando vas al mar y ves un atardecer, un amanecer, se ve precioso. Se ve maravilloso, que tanto que nosotros incluso compramos cuadros que simulan un poco aquello. No pueden ser tan reales, pero nos encanta ver esa belleza. Pero después de que Dios había creado todo eso, hay una reunión maravillosa en el cielo. Una reunión, porque note que al principio no se ve esta reunión, sino al instante que llegamos a este punto hay una reunión, y dice el Señor, dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Saben? Nosotros como seres humanos a veces no comprendemos que Dios nos regaló su imagen y su semejanza. Cada uno de nosotros en ocasiones no estamos complacidos con cómo somos, cómo estamos. No miramos y nosotros queremos ser como una persona que está a nuestro lado. El más grande error de nosotros los seres humanos es compararnos con alguien más. Dios nos creó perfecto tal y como somos. Así somos bellos. Lo que pasa es que nosotros ahora, viendo al ser humano que ha creado una regla de belleza, hay una regla que el ser humano instituyó. Dice: tiene usted que tener esta medida, tiene que usted tener este peso, tiene usted que tener esta piel para que usted sea bello. Pero ¿quién les dijo eso? Si Dios lo creó bello. Así que usted y yo somos bellos. Yo no sé por qué a veces nos peleamos nosotros con el espejo y queremos ayudarle al Señor, si no Él nos creó perfectos. Él nos creó así como usted es.
Si no le gusta a otra persona, bueno, es problema de él, pero Dios lo creó y a Dios le encanta cómo es usted. Así como sonríe, así como se enoja también, porque el carácter se lo dio él le dio así como es usted. Y a Dios le encanta que nosotros podamos apreciar eso. Desgraciadamente en este tiempo no se aprecia eso. Y quizás cuando ya tienes un poco de edad, un poco de madurez, ya empiezas a entender que Dios te creó, pero cuando somos más jóvenes queremos ser igual que aquel artista que sale en el televisor, igual que aquel músico, igual que aquella modelo o aquel galán. Y así queremos ser nosotros cuando Dios ya nos creó perfectos. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Y tan maravilloso es el ser humano. Mire, me gustaría que vaya ahí conmigo y lea algunos versículos. Vamos a ir pausadamente para tratar de entender lo maravilloso que es que usted y yo tengamos la imagen de nuestro Dios. El Salmo 139. El salmista, en el versículo 16, que es donde voy a leer por unos momentos, dice así: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Quiere decir que antes de que usted naciera, Dios había hecho un plan maravilloso. Dios había hecho una maqueta de usted y escribió todo lo que le iba a poner a usted. Él puso plasmado en un libro lo que le iba a poner a usted, y dice que después de que trabajó con usted, todas las cosas aparecieron ahí tal y como Él las había planeado. Hermano, a veces nosotros como seres humanos nos quejamos y decimos: yo creo que soy un error, yo no sé por qué vine. Hay muchos jóvenes que escucho que se quejan diciendo: es que yo no fui un niño deseado, yo no fui aquella persona que me estaban esperando, mis papás no me planearon. Déjeme decirle que ninguno de los que estamos aquí fuimos planeados por nuestros papás. Los papás pueden desear tener un hijo, pero no pueden hacer que el vientre produzca. No pueden hacerlo. Ellos pueden desear tener un hijo, ellos pueden desear tener una hija, pero en realidad Dios es el que se los da al momento que Dios quiere. Así que nosotros estamos aquí no porque papá o mamá se equivocaron de la cuenta, no porque hubo un error, no, estamos aquí porque Dios así quiso que usted y yo estuviéramos aquí. Dios había planeado que usted y yo estuviéramos hoy en este lugar, que usted y yo hubiéramos nacido tal y como nosotros somos. Miren, había un varón que se le conoce porque se quejaba. Dijo un hermano ahorita que yo me quejo mucho, pero no somos los únicos. Todos seres humanos nos quejamos. Miren, Jeremías, en su capítulo 1, al empezar este libro, él es confrontado por el Señor. Y le dice en el versículo 5 así: antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Saben? Nosotros a veces nos ponemos duros y que no queremos aceptar al Señor. Pero el Señor, antes de que nosotros naciésemos, Él ya nos escogió. Y Él lo había escogido como profeta, a usted quizá la escogió como una dama del Señor, o como un joven evangelista, o como un joven predicador, pero el Señor tiene un plan perfecto para nosotros. Y la mayoría de las personas sufrimos porque estamos queriendo pelear contra ese plan especial del Señor. Un plan que no tiene errores, un plan que no tiene equivocaciones, un plan perfecto. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de los que estamos aquí. Él nos creó. Repito, no somos un error. Dios nos había planeado. Dios ya sabía cómo se iba a llamar, ya sabía cómo iba a ser usted. Él lo había planeado desde un principio. El salmista, en el Salmo número 8, en el versículo 4, dice lo siguiente: admirando cómo Dios le da una grandeza al hombre. Dice el versículo 4: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Mire, a veces el mundo nos va a atacar a nosotros y siempre nos va a querer sobajar y nos va a querer humillar. Pero el salmista reconocía
qué autoridad Dios le había dado al hombre. Lo hizo poco menor que los ángeles y lo coronó de gloria y de honra. Usted, hermano, aunque no lo mire, usted es muy especial para el Señor. Amén. Muy especial para el Señor. Tan especial es usted que Él vino a dar su vida por usted. Porque Él le ama. Porque Él puede entender realmente el valor que le ha dado a usted. Nosotros no valemos por nosotros mismos, sino valemos porque el Señor mismo nos dio su imagen y nos dio su autoridad. Amén. Y el Señor no quiere que su imagen y su autoridad esté bajo los pies, no. El Señor quiere su imagen y su autoridad esté en un lindo lugar. Ahora nosotros estamos peleando contra el Señor al no aceptar que Él nos hizo para alabanza de su gloria, que Él nos hizo con un propósito, que Él nos dio una autoridad. Dice la palabra de Dios, vamos un poquito a regresar al versículo 26, por favor. Dice, voy a leerlo nuevamente por completo, pero nos vamos a enfocar en la siguiente frase, en la segunda frase. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y aquí viene donde nos vamos a enfocar. Y enseñoréense en los peces del mar, en las aves del cielo, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Dios nos dio una autoridad. Nosotros, como sus hijos, tenemos autoridad. La pregunta es, ¿por qué nos peleamos por autoridad? ¿Por qué las naciones pelean contra otras naciones por querer ser poderosos? ¿Por qué incluso, aunque se escuche mal, pero entre hermanos nos peleamos en las iglesias por tener cierta autoridad, sin saber que la autoridad ya la tenemos? Dios nos dio una autoridad. Lo que pasa es que a veces no podemos entender la autoridad que Dios nos ha dado. No podemos comprender lo que Dios nos ha dado a nosotros. Usted y yo, como sus hijos, tenemos autoridad. Como aquellas personas que Él creó, nos dio un poder maravilloso. Ahora bien, para que nosotros podamos ejercer la autoridad que Dios nos ha dado, nosotros debemos estar bajo su autoridad. ¿Y cómo es estar bajo su autoridad? Primero, reconocerle que es nuestro Dios. El salmista decía que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, que somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Cuando nosotros entendemos eso, entonces podemos recuperar aquella autoridad. Ahora, vamos a ver un poco atrás, al principio, cuando estamos leyendo estos versículos, que Dios le da una imagen y le da una autoridad al ser humano, se la da porque así lo quería él tener siempre. Pero si vemos más versículos más adelante, nos damos cuenta que el hombre peca, y al pecar el hombre pierde esa autoridad y pierde esa belleza. Ahora, a través de la sangre de Jesucristo, que hoy está funcionando, que hoy está alrededor de nosotros, podemos retomar esa autoridad. Amén. Pero primero necesitamos reconocer, si es que no hemos sido salvos, que necesitamos ser salvos. Y si somos salvos, que ya tenemos esa autoridad y que debemos de abrazar esa autoridad que ya Dios nos ha dado. Jóvenes, señoritas que están aquí, Dios les creó con una autoridad. Dios les creó con una belleza muy especial que nadie en el mundo puede poseer que no haya tenido a Cristo, que no tenga a Cristo en su corazón. Miren, tanto nos ama el Señor que Dios creó a Adán. Al principio creó a Adán, pero dice que pasó un tiempo y que para Adán no se había hallado una ayuda idónea. Así que el Señor pone por unos instantes a descansar a Adán. Y de su costilla viene y saca a una mujer. Porque dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así que el Señor siempre quiere que nosotros estemos completos. Hablando de Eva, vaya conmigo por favor a su Biblia. En el capítulo 2, versículo 23. Después de que Dios crea a Eva, dice Adán lo siguiente. Versículo 23. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona, porque del varón fue tomada. El ser humano ha hecho sus propias reglas. El ser humano ha creado sus propios diseños, muy diferentes a los que creó el Señor. Nosotros creemos en la autoridad que Dios nos ha dado. Dios
Crea al hombre, le da una autoridad, pero también crea a una mujer y le da otra autoridad. Y Adán, vemos como Adán, con las palabras que dijo, porque estas palabras las dijo Adán, dice: ahora este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Dando a entender que Adán compartía cierta autoridad que Dios le había dado. Ahora, Adán era el encargado principal, pero cuando nosotros llegamos a conocer al Señor, no hay diferencias entre nosotros, porque los dos, la pareja, le servimos al Señor. Así que vemos que tanto al hombre como a la mujer, Dios le da una autoridad. Claro, hay unas reglas que Dios instituyó, pero no deja a la mujer de tener una autoridad. Dios le dio una autoridad maravillosa. Ahora, quiero hacer plasmar esto muy importante. Cuando Adán es formado, dice la palabra de Dios que por un instante entendemos que Adán estaba solo, pero Dios tenía control de todo. Y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿Qué hizo Adán? Simplemente esperar. Iba a llegar su ayuda idónea. Ahora, jóvenes que están aquí, señoritas que están aquí, una de las cosas que yo quisiera decirles en este instante es que Dios tiene control de su vida. Que usted quizá, como está joven, en algún tiempo usted necesitará una pareja, pero usted no se preocupe, Dios tiene control de ella. Simplemente nosotros tenemos que esperar en Él. ¿Por qué? Porque nosotros, nuevamente, cuando nosotros tomamos una iniciativa que no está de parte de Dios, nosotros cometemos errores. Mire, voy a leer con usted, vamos a irnos ahora a el Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 6, versículo 14. Y aquí hay un consejo que el apóstol Pablo dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué comunión Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquí hay dos cosas muy importantes. En primero, le da el consejo a los jóvenes, a cualquier persona que quiere formar una relación, que debe de esperar en el Señor para que el Señor sea quien tome el control. Eso es lo primero que dice este versículo. Pero después dice que nosotros somos muy especiales, que somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Entonces aquí nos refuerza la autoridad que Dios nos ha dado, el valor que usted tiene como persona, porque el Señor habita en usted, o el Señor quiere habitar en usted, si es que no le ha aceptado a usted como su Salvador. Dios quiere andar, caminar, compartir con nosotros. Amén. Usted y yo, como personas, estamos madurando. Jóvenes están madurando. Llegará el instante que ustedes tendrán que formar un hogar. Pero Dios tiene que estar en control de todas las cosas. Dios tiene que ser el principal objetivo. Dios tiene que mover las piezas para que todo salga bien. ¿Por qué enfatizo en eso? Porque vamos a ver que si es difícil servir a Dios con una pareja que piensa lo mismo que tú, qué difícil será con una pareja que no piensa lo mismo que tú. Miren, vamos a ir adelante porque vemos que Adán tenía un lugar maravilloso, un paraíso, y le había creado la ayuda idónea, la que encajaba bien con Adán. Pero incluso vemos a través de la historia que esta pareja, que era una perfecta pareja porque Dios la había creado, esta pareja le falla al Señor. Ahora yo quiero que usted analice, si dos pensando las mismas cosas pueden cometer un error, ¿qué puede hacer una persona que está dispareja? ¿O qué ayuda puede tener a alguien cuando se junta con alguien que no piensa lo mismo que él? Mire, Dios nos creó un paraíso maravilloso, pero todo paraíso siempre tendrá una serpiente. Todo paraíso siempre tendrá una serpiente. Joven, no importa donde usted ande, siempre habrá una serpiente. Ahora,
Surge una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos cuando queremos echarle la culpa al Señor. Bueno, si Dios sabe todas las cosas, si Dios es perfecto, si Dios sabía que Adán y Eva iban a fallar, ¿por qué permitió a esa serpiente que entrase? Es una pregunta que puede surgir en nuestra mente. ¿Por qué? Si no hubiera entrado esa serpiente, no hubiera pasado nada malo. Así que la culpa, ¿quién es? Y nosotros queremos darle la culpa a aquel que permitió entrar a la serpiente. Pero Dios permite que haya serpientes porque Dios quiere probar algo que puso en nosotros, que se llama libre albedrío en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser. Todo está forrado de ese libre albedrío. Dios no creó máquinas. Hubiera podido crear una máquina ahí en el huerto, porque Dios tiene la capacidad. Si nosotros vemos que el ser humano, con todo y su ignorancia, que poseemos ignorancia, podemos hacer una gran computadora, un gran teléfono inteligente, un carro inteligente. Créame que el Señor puede hacer todo lo que Él quiere y perfecto. Pero Dios creó al ser humano con un libre albedrío porque no quería un robot, no quería alguien que simplemente le adorara. Usted puede, y yo sé que podemos nosotros poner algo repetitivo, pero algo repetitivo no nos llena. Usted puede comprar una planta que sea de plástico y usted la mira por un tiempo, pero después como que pierde su belleza. Pero usted puede tener una planta verde, y aunque esa planta verde en instantes se le empiece a caer la hoja, usted le agrada más porque tiene vida. El Señor nos creó con vida y nos creó con ese libre albedrío de poder nosotros decidir si le servimos o no le servimos. Y usted lo tiene y yo lo tengo. Es un regalo que Dios nos ha dado. Jóvenes, ustedes tienen ese libre albedrío de venir a la iglesia o no. Quizá papá o mamá hoy los está invitando a que vengan, pero llegará el instante que ustedes deben de decidir: ¿voy a servir a Dios o no voy a servir a Dios? Pero quiero mostrarles a través de la Biblia que la decisión que nosotros tomemos va a traer consecuencias. Y consecuencias muy nefastas si nosotros no servimos al Señor. Dios había creado un paraíso perfecto, muy lindo. Ese paraíso que Dios había creado era tan perfecto, tan lindo, que créame que nosotros quisiéramos estar ahí. Pero desgraciadamente, esta pareja le falló al Señor. Llegó la serpiente, ahí estaba la serpiente, y empezó a platicar con Eva. Y empezó a compartir con Eva, y empezó a decirle a Eva: aunque Dios ha dicho que no podéis comer de todo árbol. Y que responde Eva: el Señor nos dijo que no comiéramos de todo árbol porque moriríamos. ¿Qué mentira tan más grande? Dijo: no moriréis. Solo come un poquito y te vas a dar cuenta que no vas a morir. ¿Sabe? Yo no sé si usted pueda captar lo que hoy sucede en nuestra vida. Aún sigue habiendo serpientes. Quizás sea tu amigo, quizás sea tu mejor amiga, quizás sea un hermano tuyo, quizás sea un pariente cercano, un primo, un tío. Pero las serpientes aún siguen andando cerca de ti, que te dicen: ¿con qué te ha dicho el pastor que no hagas eso? No, hombre, está loco. Como ya él vivió, como ya él hizo sus cosas, ya ahorita te mete estas ideas tan ridículas. No va a pasar nada. Muchas gentes han hecho lo que tú vas a hacer y nada le ha pasado. Mira a aquella persona, mira a esta otra persona. Y uno cae ahí creyendo que no va a traer consecuencia. Toda acción tiene una reacción, positiva o negativa. Pero tenemos esa decisión nosotros. La serpiente sí va a estar ahí. ¿Por qué está la serpiente? Porque Dios quiere probar nuestra humanidad. Si nosotros le amamos, Adán tenía un lugar perfecto, con árboles perfectos, con una sombra perfecta, con un clima perfecto, todo era perfecto. Pero el Señor quería ver qué hacía Adán con eso perfecto que le había dado. Como usted y yo tenemos una vida perfecta, aunque no la creamos, aunque no la entendamos, pero siempre habrá una serpiente que nos esté tentando, que nos esté diciendo: puedes hacer esto, no va a pasar nada, pero va a haber una consecuencia. Quizás yo no sé qué pueda suceder con las cosas que te está invitando tu amigo. Yo no puedo decir las consecuencias que van a venir si tú aceptas, pero sí te puedo decir las consecuencias que tuvo Adán y Eva por haber tomado de ese fruto. Quizás tus consecuencias van a ser diferentes. Quizás pueden ser peores que las que le ocurrió a Adán y Eva. Quizás menores, pero yo no puedo contestarte eso.
Pero lo que sí te puedo decir es lo que le pasó a esta mujer y a este hombre. Esta mujer fue y tomó de ese fruto. Y después de tomar de ese fruto, compartió con otra persona. Una de las características del pecado es que nosotros no queremos siempre pecar solos. Nosotros cuando pecamos siempre involucramos a una u otra persona. Y se va haciendo como un cáncer entre la sociedad, entre las personas que nos rodean. Al instante ellos dijeron, no nos pasó nada, estamos igualitos. Pero por un instante se empezaron a mirar y se miraron desnudos. Y se empezaron a sentir mal. Porque el pecado avergüenza. El pecado te hace sentir mal. El pecado te hace agachar la mirada. Te puedes dar cuenta cuando una persona falla, nada más mírale a los ojos y empieza a agachar su mirada. Es que algo está pasando. Se está mirando desnudo. El pecado nos avergüenza. Dice la palabra del Señor que unos instantes después empezaron a oír una voz. Y cuando oían esa voz salieron corriendo. Tenían miedo de esa voz. Dice que empezaron a coser hojas de higuera para cubrir su desnudez, porque ellos ya se sentían desnudos. Siempre habían estado igual. Pero lo que pasa es que cuando tú haces un pecado, hay algo interior que es lastimado, dañado y cambiado. Porque una persona que peca físicamente se va a ver igual, pero su interior no va a estar igual. Entonces empezaron a escuchar la voz. Y cuando escucharon la voz, tuvo que responder a aquel que era la autoridad, era Adán. Dice, Señor, escuché tu voz y tuve miedo. Escuché tu voz y tuve miedo. Sabes, cuando cometes un error, una falta, no vas a querer escuchar la voz de Dios. Una de las características que en ocasiones no somos brujos, no somos adivinos, pero una de las características de una persona cuando está fallando ya no quiere escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se confronta. Yo no sé, yo he escuchado predicadores que predican fuerte, y te dan, y muchos se lastiman. Pero yo siempre escucho la palabra y digo, lo que está diciendo es la verdad, aunque lo está diciendo con un tono muy rudo, pero está diciendo la verdad, porque a mí no me importa si dicen que el pecado es pecado, yo no puedo decir que no es pecado, que aquella persona tenga un tono diferente en cómo me lo diga, quizás sea un error de él, pero la palabra es palabra. Pero cuando la persona empieza a pecar, ya no quiere escuchar la voz de Dios, no quiere escuchar la voz de Dios, le corta vuelta a la palabra, porque la palabra te va a decir lo que estás mal. Si eres de los jóvenes, de las señoritas o de los hermanos que cuando lees la palabra mejor la cierras, cuidado, hermano. Hay algo mal. Algo está saliendo mal en tu vida, porque la palabra te va a redarguir y tienes que escucharla. Mire, ese hombre se atrevió y dijo, Señor, escuché tu voz y tuve miedo. Pero se acercó al Señor. Y fue un buen paso. Acercarte al Señor es un buen paso. No somos perfectos, pecamos, le fallamos al Señor. El Señor nos va a confrontar con su palabra. Pero si nos acercamos un poquito al Señor, estamos haciendo algo bueno. Nunca te alejes del Señor, porque no puedes subir. El Señor siempre te alcanzará. Su voz siempre te alcanzará. De una u otra manera siempre te alcanzará. Siendo cristianos, como cristiano, yo le he oído al Señor en ciertas cosas, pero nunca puedes pelear contra Dios, porque Dios te va a alcanzar y vas a hacer lo que Él quiere que tú hagas. Algunos cuando nos llaman a ser pastores no queremos. Yo quiero tanto problema, y por más que corras llegará el instante que el Señor te alcanzará. Algunos no quieren servir al Señor en esta manera o en esta otra manera, pero llegará el instante que lo tendrás que hacer porque Dios te está llamando. Pero no corramos del Señor, sino aunque hayamos pecado, acerquémonos a Él. Vemos que Adán se acerca a Él, pero cometió un error al acercarse. El Señor le dijo, con que has pecado, ¿verdad? Puedo notar que has pecado. ¿Por qué lo hiciste? Y empezó Adán a excusarse. Pero Señor, ella tiene la culpa. Ella tiene la culpa. Y llegó con Eva y dijo, Eva, Señor, la serpiente tuvo la culpa. Al último concluyeron, si el Señor no hubiera creado a la mujer y si el Señor no hubiera dejado entrar a la serpiente, nunca hubiera pasado nada de eso. Ellos querían culpar al Señor. ¿Sabe? Una de las cosas que nosotros tenemos y batallamos es que no somos sinceros.
Al Señor algo le agrada, es la sinceridad. Yo no puedo asegurar lo que voy a decir, pero puedo especular por un instante, con su permiso. Creo que si hubiera dicho Adán la verdad y hubiera confrontado su error, quizás no hubiera salido del huerto. Pero Adán jamás quiso confrontar su error, siempre quiso culpar a alguien. ¿Y por qué decimos esto? ¿De dónde saco esto? Porque más después, años más tarde, otro hombre pecó llamado David. Pero David dijo: yo he pecado contra ti, Señor. ¿Sabe? Usted puede excusarse con todo el mundo. Y puedes, joven, le puedes echar la culpa a tu papá. Señorita, le puedes echar la culpa a tu mamá. Pero realmente el culpable eres tú, porque tú decidiste hacer lo que haces. Tú eres el que decides hacer lo que haces. Si te va mal o si te va bien, no le eches la culpa a papá o a mamá. Ellos simplemente son las personas que te ayudan para seguir adelante. Pero no podemos excusarnos con ello. Yo no puedo excusarme de que no tuve papá, o no puedo excusarme de que no tuve mamá. ¿Cuántos jovencitos millonarios tienen papás ricos y papás muy estudiados? Ellos terminan haciendo drogas. ¿Y cuántos jóvenes tienen papás drogadictos, papás ladrones, papás de lo peor? Y salen unos licenciados, salen unos lindos abogados, o unos doctores o doctoras. Entonces eso no es una excusa. Si nosotros pecamos, reconozcamos que nosotros pecamos, porque a Dios le agrada cuando nosotros pecamos. Ahora, déjeme decirle que el pecado trae una consecuencia. Y una de las consecuencias fue que ellos tuvieron que salir del huerto. Dios había creado un lugar perfecto para ellos, pero ellos no querían, al desobedecer la voluntad del Señor, ellos se alejaron de ese lugar. Joven, señorita, hermano que estamos aquí, estamos en un lugar maravilloso. Nosotros podemos mantenernos en este huerto o podemos salir. Cuando estaban ahí tenían una protección especial. Dios les había dado una autoridad y les había dado una protección muy especial. Como usted y yo tenemos esa protección. Mire, ¿dónde vemos esto? Recuerde que estoy compartiendo de que Dios va a probar nuestra fe, va a mirar si nosotros hacemos buen uso de nuestro albedrío. Y la Biblia nos narra de un hombre llamado Job. Este hombre llamado Job era perfecto. Dice en el libro de Job, en el capítulo 1, que era un hombre irreprensible. Pero en una ocasión, mientras llegaron los hijos del Señor a ver al Señor, entre ellos iba Satanás. Y entonces Dios le dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Cómo es Job? ¿Es recto, bueno? Y dice: sí, Señor, ¿cómo de que no? Porque le das todo, pero quítale un poco eso y vas a ver. El Señor sabía que Job era recto, pero Él iba a permitir a esa serpiente que fuese por un instante con Job y que le tentase. Ahora, usted y yo sabemos la historia. Job, a pesar de que se enfermó, a pesar de que perdió su familia, a pesar de que perdió sus hijos, a pesar de que por un instante hasta su esposa renegó, Job se mantuvo ahí firme. Sí, se quejaba, porque todos seres humanos nos quejamos. Óigame, después de lo que vivió Job, que no se hubiera quejado, que no hubiera dicho alguna palabra, que no hubiera querido pelear con el Señor, no lo entenderíamos. Pero él se mantuvo ahí. Pero aquella serpiente le dijo: ¿cómo no va a estar bien si hay un cerco alrededor de él? Hay un cerco, dice la palabra de Dios. Y así ese cerco que tenía Job, ese cerco lo tiene usted y yo. Pero siempre y cuando estamos en la voluntad de Dios. La Biblia nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que, aunque usted no mire esa cobertura, hay una cobertura alrededor de usted. Hay alguien que le defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Ahora usted y yo debemos de temer al Señor para que tengamos esa protección. Porque hay una consecuencia cuando nosotros nos alejamos de Él. Voy a narrar brevemente las consecuencias. Aquellos tuvieron que salir de ese huerto. Y después que tuvieron que salir de ese huerto, las plantas empezaron a crear espinas. Empezó a cambiar el clima. Ellos ya no podían regresar a ese huerto, porque la Biblia nos enseña que había querubines protegiendo y una espada alrededor. Ay, santo Dios, una espada como esta alrededor, cuidando. ¿Sabe? Usted nunca va a poder pelear contra esto. Hay muchas personas que han muerto peleando contra el Señor.
diciendo que Dios no es real, que Dios no existe. Nadie puede ganarle esta espada. Pero regresemos a esa escena. Cubierto, ahora ya ellos estaban fuera, ya no tenían protección. Dios no nos dejará de amar nunca. Hasta que nosotros partamos tenemos la oportunidad de ser salvos. Pero vamos a sufrir cuando nosotros nos salimos de esa cobertura del Señor. Y Dios no quiere que nosotros nos salgamos de esa cobertura, sino que nos mantengamos en esa cobertura. Miren qué triste. Qué triste de una persona que tuvo un paraíso, que tuvo todo, que tuvo todas las riquezas. Porque la Biblia nos dice que el paraíso tenía varios ríos. Y uno de esos ríos donde había joyas, donde había oro, donde había todo. Y ese hombre y esa mujer andaban en ese lugar. Poseían todo, pero no quisieron seguir las reglas de Dios. Ellos querían sus propias reglas. Todos los que estamos aquí, aunque no miramos, tenemos una riqueza que muchos nos envidian. Hay ricos que quisieran estar en su lugar, personas que están a punto de suicidarse, que quisieran tener un lugar como el que usted tiene, una familia como la que usted tiene. No es perfecta su familia, pero muchas personas lo envidian a usted porque usted tiene una familia muy diferente a la de ellos. Y a veces no lo entendemos. Se nos olvida que tenemos la imagen de Dios, que tenemos la autoridad de Dios en nosotros. Y a veces no podemos mirarlo y no lo valoramos. Ellos tenían todo, pero tampoco lo aprendieron a valorar hasta el instante que salieron fuera. Después de ese instante que salieron fuera, ahora Eva iba a tener que sufrir dolores. Adán tendría que trabajar toda su vida. Nada de retiro. Dijo él: comerás con el sudor de tu frente hasta que vuelvas al polvo de donde fuiste sacado. Todo eso perdieron por un momento de descuido, por no poder tomar una buena decisión. Hoy usted y yo estamos aquí. Podemos tomar una buena decisión. Podemos tomar la decisión de servir al Señor, de darnos bajo su voluntad. Mire, quisiera expresarles de esta manera, a ver si puedo expresar. La palabra de Dios, aunque nosotros sentimos que es una reja, porque muchos así sienten que es una reja, que ya no puedo hacer nada, todo me lo prohíben en la iglesia, pero simplemente es como ese redil. Imagínense que aquí está circulado con un barandal, y cuando yo quiero salirme de ese barandal pegaré con la ley de Dios, y voy para acá y pegaré nuevamente con la ley de Dios. Pero en aquel lado hay una puerta, y esa puerta se llama Jesucristo. Si nosotros nos agarramos ese barandal, aunque nosotros estemos ciegos y vamos caminando por alrededor de ese barandal, llegaremos a la puerta que es Jesucristo. Pero si nosotros nos brincamos esta barda, nunca llegaremos a la puerta. La palabra de Dios es el ayo, es aquello que nos impulsa. Ayo era una persona que cuidaba a alguien. Quiero explicarles esto. Antiguamente, las personas ricas tienen alguien que cuidaba a sus hijos. A ellos se les llamaba ayos. Como hoy, digamos, aquella persona que es la niñera, o la ama de llaves, o la persona que cuida. Ellos cuidaban a esta persona hasta que cumpliese la mayoría de edad para que él pudiera presentarse y tomar toda la autoridad. Usted y yo no poseemos toda la autoridad, pero tenemos una autoridad. La palabra de Dios es aquella que nos está guiando para que lleguemos a Jesús, pero necesitamos seguir ese camino. No es fácil, jóvenes, no es fácil, hermano. A veces no entendemos la palabra, no entendemos cómo Dios actúa, porque somos con una mente finita. En pocas palabras, una mente que tiene cierta capacidad, y Él es infinito, no podemos entender sus pensamientos. Pero usted fue creado a la imagen de Dios, y Dios le dio una autoridad. Por muchos años el ser humano la perdió. Por muchos años estuvo alejada de esa autoridad porque el hombre se la había delegado a su enemigo. Aquella serpiente salió contenta de aquel huerto porque toda la autoridad se la delegaron a él. Pero llegó un día que nació un pequeño en un pueblo llamado Belén.
Y aquel venía con toda la autoridad del cielo para arrebatar la autoridad que tenía la serpiente. La serpiente quiso por un instante acercársele y ofrecerle aquella autoridad. ¿Recuerdan? Una ocasión, mientras Jesús estaba en un ayuno, llegó la serpiente y dice: todo lo que tengo, todo lo que miras, si tú postrado me adores, te lo doy. El Señor le dijo: no. Siempre habrá una serpiente. No importa qué grande seas espiritualmente, siempre llegará una serpiente. Quizá la serpiente venga con minifalda a la iglesia y un bonito cuerpo. Quizá la serpiente venga con un abdomen de lavadero. Quizá la serpiente venga con mucho dinero. Quizá la serpiente venga con muchas palabras lindas. Quizá la serpiente venga en forma de un buen amigo. Pero siempre llegará esa serpiente. Y cuando te empiece a decir que tienes que quebrantar la ley de Dios, entonces te darás cuenta que es serpiente. Yo te invito, joven, que te cuides. Te invito, hermano, que te cuides. Yo te invito a que te esfuerces en caminar. Es difícil. Yo tengo problemas. Yo tengo tentaciones. La hermana tiene tentaciones. Todos tenemos tentaciones. Pero tenemos la oportunidad de ser diferentes. Tenemos la oportunidad de recuperar esa autoridad que Dios nos ha dado. Joven, si tú no has aceptado a Jesús, puede cambiar tu vida hoy. Hoy puede ser diferente. Nosotros no estamos locos. Cuando dicen que hay un paraíso, que hay un cielo, no tengo nada que perder. Yo no tengo nada que perder. Desde que acepté aquella ocasión que pasé llorando hasta el día de hoy, aunque no he sido perfecto, no me avergüenzo de haberle servido al Señor. Y si me muero, saber que traté de ser una persona recta. Y para mí es un orgullo ser una persona recta. Estoy seguro que Dios existe y que es real. Porque no solamente por lo que leo, sino porque he vivido, tengo experiencias en mi corazón. Pero repito, aunque no las hubiera tenido, y el que al final de todo esto no existiera Dios, como quiera yo me sentiría bien. Porque traté de servir y traté de ser una persona recta. No he sido perfecto, pero me siento bien conmigo mismo. Y yo le invito a usted de que se sienta bien consigo mismo. Y lo más maravilloso es que Dios es real. Y Dios existe. Y Él nos está esperando. Y hay un premio para cada uno de nosotros. Hoy es una noche muy especial, jóvenes. Hoy es una noche muy linda. Dios quiere transformar nuestra vida. Dios quiere transformar nuestro corazón. Si tú eres de las personas que aquí, a lo mejor no lo dices, pero a lo mejor te quejas de por qué clase de vida tienes, que a lo mejor te quejas porque no tienes a papá, porque no tienes a mamá, porque no eres rubia ni de ojos azules, porque no tienes unos 70, porque no eres de tez clara, porque no tienes éxito en esto o en aquello. Es porque se te está olvidando o no sabías que tienes la imagen de Dios cerca de ti. Y no solamente la imagen, Dios quiere habitar en tu corazón. Me gustaría invitarte en esta hora que analices que hay un paraíso y que nosotros podemos estar en ese paraíso. Que hay un paraíso y que usted y yo podemos ser parte de ese paraíso. Me gustaría que usted se ponga de pie por unos instantes. Cierre sus ojos y medite en lo que hemos hablado en este instante. Que usted y yo meditemos que hay un Dios que es real, que es verdadero, que existe y que quiere bendecir nuestra vida, que quiere que no nos sigamos quejando, sino que quiere darnos una vida diferente.